Cesarea de Filipo quedaba más allá del territorio de Jesús, mucho más allá de la Galilea, y está en la zona montañosa donde nace el río Jordán. Fuera de su tierra, fuera de toda mirada de su religión, en una tierra extranjera, con una cultura diversa, con una religión diferente, sin ningún tipo de apoyaturas, Jesús les pregunta a los discípulos qué dice la gente del Hijo del Hombre. No había forma de ubicarlo por las redes, no existían apoyaturas fotográficas, era todo de oídas. Lo que se escuchaba decir de él era parecido a que era como Juan el Bautista o como Elías o Jeremías, profetas ellos o algún otro de los profetas. Le arrimaban bastante al bochín en lo que podía decir la gente. Alguien, un profeta de Galilea venido de Dios. Pero ustedes, ¿qué dicen? Y ahí la voz del Padre Dios le susurra al oído y al corazón de Pedro esa verdad. Vos sos el Cristo, el Mesías. Vos sos el Hijo del Dios viviente, el esperado, aquel que le da sentido a este camino que hicimos y que aquí, desprotegido, fuera de toda realidad, donde la industria de lo religioso del templo no tiene alcance, podemos decir con toda verdad, vos sos esto, sos aquel que le da sentido a la vida. Y Jesús le responde con esa realidad hecha promesa y verdad. Feliz de ti, es el Padre quien te sopló al oído y al corazón esto. Vos sos Pedro, una piedra. Sobre esa realidad voy a edificar la iglesia, mi iglesia. Es la primera vez que Jesús habla de esa realidad, pero sobre todo la edifica, por un lado, sobre la realidad humana, frágil de Pedro y de sus sucesores, pero también la edifica, y esto sí es mucho más fuerte y mucho más sólido, sobre la roca de esa confesión. ¿Qué confesión? Que sos el Mesías, que sos el Cristo, que sos el Hijo del Dios viviente. La iglesia está edificada sobre esa verdad en la que creemos todos. Por eso hoy es fiesta y una fiesta especial, porque el reino de la muerte no va a prevalecer sobre esa realidad que es la comunidad que Jesús elige para seguir siendo su vocera, el eco de esa expresión de Dios. Todo lo que ates será atado, todo lo que desates será desatado. Es tarea de Pedro, pero es tarea también de nosotros como iglesia, saber si vamos a ser como Jesús. Gente que abra las puertas, gente que haga iglesia, es decir, comunidad de llamados, de convocados para la asamblea, o si vamos a cerrar las puertas porque pretendemos otra historia y otro tiempo. Pedro empezó a ejercer esa tarea de ser el primero de entre sus hermanos, allí en Jerusalén, después en Antioquía, cerquita del mar, pero después de haber abierto las puertas a los paganos allí en Antioquía para que el Espíritu residiera sobre todos y no hubiese fronteras, en Roma es donde va a terminar siendo testimonio de eso que creía, que Jesús es Mesías, es Cristo, es Salvador y es el Hijo del Dios vivo. Por eso vale la pena también dar la vida. Es significativo que cuando Francisco es elegido, lo primero que dice en ese saludo a la gente que estaba en la plaza de San Pedro es: han venido a buscar al obispo de Roma hasta muy lejos, porque no hay cargo de papa, hay cargo de obispo de Roma, ¿no? Que tiene que ser precisamente ese, el primum inter pares, aquel que acompañe para que la iglesia tenga unidad y para que sostenga el corazón de la fe.
Nos ha tocado a muchos de nosotros diferentes nombres en el recorrido de la vida. Seguramente van a haber muchos más. Lo cierto es que detrás de cada uno de esos nombres y de la fuerza, de la fragilidad que cada uno de ellos tengan, como Pedro, está esa confesión que le da toda la fuerza a la Iglesia. Ojalá que el nombre sea el poder hacer verdad, eso que la primera lectura nos decía en la voz de Pedro, apóstol y presbítero. Velen sobre la comunidad, háganlo de buena gana, con entusiasmo, tratando de cuidar a todo el rebaño. Que ese sea el sentido del trabajo que el obispo de Roma sigue ejerciendo a lo largo de todo el tiempo. Hoy Francisco, los que vengan también del mismo modo. Ojalá que así sea.